Hola, 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 hola. Está en 530 hasta las 14. Charlie Calante, ¿cómo le va? Ahí bien. Los controles centrales se queda. Está Mariana Collante en la producción. Hola, Marian. Buen lunes. Buen lunes, querida Renata Pérez Córdoba, capitana de la virtualidad. El día, buen lunes para Jair Sibel. ¿Qué tal? Felicitas. Saber. En la batería, a Julia Martínez. ¿Cómo le va, Julia? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hace la batería? Sí. Sí, le damos palo. Está fresquito, pero salió el sol, ¿viste? 17 en este momento en la ciudad de Buenos Aires. 12 será la máxima para esta jornada. Después empiezan las máximas a rondar los 18 grados, así que mejora todo. Bueno, todo, no, pero trato el lunes de ser un poco más optimista. Santa Rosa, 11.5 en este momento, sonamos en la 97.9. 16 la máxima de mañana, Santa Rosa, 21. Estoy mirando a Mendoza, Félix, 13 grados ahora, 18 de máxima. Mañana va a estar bonito, de máxima 21 grados. 11 32 30 530, el WhatsApp de la Radio de las Madres. Salimos por streaming, venite a YouTube, somos radio AM 530. Bonavita en la 530. Es una jornada, como ustedes saben, con mucha información, además después de todo lo que ha acontecido y de todo lo que se ha sumado durante este fin de semana. Por supuesto que es ineludible el tema de la denuncia contra el presidente Alberto Fernández. Pero suceden muchas otras cosas en Argentina. Por si no se dieron cuenta, se los voy a contar porque todas nos afectan. Muchas tienen que ver con la economía. La FIP eliminó la obligación de registrar los contratos de alquiler. Desde el gobierno sostienen que esta medida es para reducir la carga administrativa y burocrática que enfrentan los contribuyentes. ¿Cómo va a impactar esto? Es una pregunta que todavía nos hacemos. Sturzenegger, durante estos días que los medios estuvieron ocupadísimos con el tema de Alberto Fernández, Sturzenegger entró a lo loco. Este es un banquete, Felicitas, porque todos están hablando de Alberto Fernández y lo que hace el gobierno pasa ahora, es ahora, dijo, es ahora, dale, Fede, dale. Implementó un mecanismo para despedir a más trabajadores del Estado. El régimen ideado por Sturzenegger permite pasar a disponibilidad por el plazo de hasta un año a trabajadores estatales que forman parte de la planta permanente, al cabo de lo cual podrán ser despedidos. Esto se lo contábamos cuando hablábamos de la reglamentación de la primera parte de la ley de bases y hablábamos del empleo estatal. Bueno, esto estaba justamente incluido allí. Hay números que tienen que ver con la inflación, hay números que tienen que ver con aumentos que se van a seguir registrando. Hoy aumentó el boleto de colectivo aquí en Buenos Aires y además hay una discusión álgida porque con la eliminación de los subsidios por parte de Nación, el boleto podría irse a unos 1.300, 1.400 pesos. El trasfondo de esto es un enfrentamiento entre el macrismo y el mileísmo. Este encono de Mauricio Macri con el presidente o viceversa deriva en que anuncian que le quitan el subsidio a la ciudad de Buenos Aires, o a Jorge Macri se lo quitan, en verdad, ¿no? Bueno, se viene la discusión. Porque acá son así las vendetas. Vuelve Mauricio Macri a la escena y vuelve a pedir por su primo intendente. Así es, se va a reunir hoy con gobernadores, con intendentes y va a respaldar, acaba en la disputa por la coparticipación, van acumulando disputas y por supuesto que ahí seguramente también estará presente todo lo que tiene que ver con la cuestión del pasaje, esto que les estoy contando. El tema Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, es un tema en el que nos vamos a detener en breve. Por supuesto que hay novedades. Uno a veces tiene la sensación de que está todo dicho porque son horas y horas y horas y horas de cobertura. Mucho para decir sobre esa cobertura. La justicia pidió que se levanten las fotos de Fabiola Yáñez, las fotos con golpes de Fabiola Yáñez, que algunos medios resistieron a publicarla. A mí eso me parece un buen dato o un dato esperanzador con respecto a nuestra profesión, ¿no? Que alguien diga, mira,
Fabiola venderá un montón la foto de Fabiola con un ojo negro. Yo no la voy a publicar. Hay un par de medios que tuvieron esa actitud. Fabiola Yáñez, cuando habla, confirma que ella no la filtró las fotos. Eso es tremendo, Felicitas. De hecho, que ella nunca quisiera que se hubiesen publicado. Claro, tengo un hijo, me destruyó. Eso es lo que dice Fabiola Yáñez. Y fue muy curioso cómo la entrevista que trasciende de Fabiola Yáñez, que se le hace a Infobae, se presenta editada. Es muy difícil encontrar el fragmento en donde Fabiola dice eso. Dice, che, yo no saqué estas fotos de ninguna manera. Me publicaron estas fotos, a mí me destruye. Es más, hay un fragmento de 17 minutos de la entrevista en el que no está esa parte. Es el adelanto que obviamente, curiosamente, no tiene ese fragmento. ¿Por qué? Porque acá hay un par de preguntas que la verdad que estaría buenas hacerlas en algún momento. ¿De dónde salieron las fotos? Y si estaban en un expediente, el juez Ercolini es el responsable. ¿De dónde salieron las fotos? ¿Cuánto más tienen? ¿Cómo lo van a administrar? ¿Cuándo lo van a alargar? ¿Hasta dónde van a estirar el culebrón? Estoy hablando de una denuncia que es gravísima. Primero que nada es la denuncia, que es grave. La centralidad es la denuncia por violencia de género, que es muy grave. Después está la causa de los brokers, lo de los seguros, todo lo demás, ¿no? Lo primero, la centralidad es esa. Pero no fijamos demencia, porque lo que menos les importa es la seguridad de una mujer o la violencia de género. Hay una burda utilización. Después charlamos un poquito de esto, después charlamos de quién es Ercolini, del encono de o las tensiones entre Ercolini y Alberto Fernández, y también vamos a hablar de quién era el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, algo dijimos la semana pasada, cuando trascendieron las fotos que denunciaban que esa comitiva de jueces, fiscales, exagentes de inteligencia, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, se iban a pasar un fin de semana todos juntos al lago escondido. ¿Por qué es importante? Porque tiene conexiones con esto que está sucediendo. Ya lo habíamos advertido, y también podría llegar a explicar por qué la tapa de Clarín tiene una foto grande, no de Alberto Fernández, claro, sino de la muchacha que lo iba a visitar. Todo eso en un ratito. ¿Cómo viene tu agenda, Jair? Bueno, Felicitas, tenemos un viaje alrededor del mundo. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Israel y también de Ecuador, porque sabés que el año que viene hay elecciones y ya se definen las candidaturas. Veremos lo que sucede cuando termine la breve presidencia del millonario Daniel Noboa. Muy bien. ¿Cómo viene Julio? Lo que ha dejado la Liga Profesional de Fútbol en este fin de semana, lo que se viene en cuanto a copas: Sudamericana para Boca, Libertadores para River, y también otra suerte de avanzada, que en realidad es una constante ya, de las SAT sobre el fútbol argentino, con algunos ejemplos que vamos a citar. Perfecto, quédate, estamos hasta las 2 de la tarde, esto es Bonavita en 530. Bienvenido, bienvenida, contanos cómo arrancás tu lunes. De las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Serpientes
Noches, versión de la banda chilena Los Bunkers. 12:16 minutos. Te decía, pasan muchas cosas en nuestro país. Por ejemplo, lo que sucede en las universidades. Tenemos que volver la mirada sobre las universidades. ¿Por qué estaba en duda si comenzaba o no comenzaba el segundo cuatrimestre? Y los sindicatos vienen denunciando a coro que los salarios están quedando debajo de la línea de la pobreza. Así que comienza hoy una medida de fuerza. Voy a saludar a Marcelo Creta, que es secretario de Políticas Universitarias de UTE, guardavidas en Facultad de Derecho, Universidad de Derecho, docentes y no docentes, cumplen con este paro nacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenas tardes. Te corrijo algo, yo no soy guardia, ese no soy yo, ese es una persona que trabaja ahí y tiene mi mismo nombre. Bueno, ahí me llamó la atención. Seguramente lo ha sacado de Google. Probablemente. Yo soy profesor del Colegio Carlos Pellegrini en Nacional Buenos Aires de la facultad. Muchas gracias por la aclaración. Marcelo, contame, haceme un pantallazo de esta situación tan delicada, la centralidad. Perdóname, lo conozco Marcelo, por eso le mando un saludo, pero no soy yo. Pero pará, ¿y vos cómo? Esto es insólito, esto no debería haber ocurrido nunca. ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Marcelo también, pero coincidimos en el nombre y en el apellido. Ah, está bien, ahora entiendo cuál fue el pifi acá con los datos. Bueno, Marcelo. Con la producción, seguro. Me ha pasado varias veces, lo digo. No, pará, ¿con quién estoy hablando? O sea, es una cosa insólita tener que preguntar, ¿con quién hablo? Bueno, Marcelo, empecemos de nuevo. Vamos a hablar de la situación que es muy delicada yo decía, la centralidad en los salarios, pero en términos generales las universidades castigadísimas, ¿no? Exactamente, mirá. Nosotros esta semana desde el Frente Gremial Universitario, donde está compuesto por docentes y no docentes, como bien decías vos, hemos empezado una medida de fuerza que va a durar 72 horas. Hoy empezó con paro sin actividad, mañana para nosotros como CETERA vamos a seguir en esa misma línea y el día miércoles hay jornadas de concientización en todas las universidades nacionales. Los docentes y no docentes representa un universo de más de 230.000 personas y la verdad este gobierno desde que se ha iniciado no ha dado una respuesta económica, salarial y presupuestaria para las universidades. Claro. Hemos sufrido una inflación de 126% de diciembre hasta acá y solamente ha dado un 70% y eso genera un 57% por debajo de la inflación. Somos el sector de trabajadores estatales peores pagos de la Argentina. Ni siquiera por los trabajadores que están sufriendo también la inflación muy fuertemente, los trabajadores estatales nacionales, estamos en esa condición y por docentes que hacen nuestro mismo trabajo en las jurisdicciones, cuando digo las jurisdicciones digo las provincias, tomen el color político que quieran, como le dijimos en la paritaria el día viernes al gobierno, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia, Córdoba o Santa Fe, todos distintos palos políticos, pero todos están arriba de un 27% en la hora cátedra de lo que damos nosotros en las facultades y en los colegios preuniversitarios. Claro. Por lo tanto, nos sentimos discriminados, agredidos también, hay que decirlo claramente, porque este gobierno, la ministra Petovelo, antes de la paritaria de la semana pasada, sacó un comunicado agrediendo. Ya iniciaron la gestión así, diciendo que en las universidades se adoctrinaba, que en las universidades estaban con gastos superfluos, esa era la palabra que usó en el comunicado de la semana pasada, y que superaban y que habían dado un aumento de 270% de los gastos. Y bueno, esto hay que aclararlo a la sociedad, porque hay una gran confusión y con el aparato de medios de ellos se están confundiendo. ¿Por qué? Las universidades tienen un 100% de presupuesto, de los cuales el 90% es salario. O sea, los trabajadores y las trabajadoras, docentes y no docentes, somos el 90% del salario. Sobre eso estamos muy por debajo de la inflación. Claro. Y como decía recién, muy por debajo con respecto a todos los trabajadores de la Argentina. Y solamente el 8 y el 10% del presupuesto es de gastos. Y todos sufrimos en Argentina la suba de tarifa, la suba de transporte, la suba de los gastos de mantenimiento. Por lo tanto, las universidades tienen para subsistir de acá a octubre. No es que han dado un aumento superlativo que las universidades permitan hacer educación, extensión, investigación. Y la verdad es que en la Argentina, en las universidades nacionales, se dicta el 50% de la investigación argentina, la ciencia y la tecnología. Sí. Así como se financió el CONICET, también se financian las universidades. Y bueno, esto habla de un proyecto de país. Lamentablemente, eso es lo que estamos sufriendo. Vos decís que no vamos a ser una potencia como el presidente asegura una y otra vez. No es el camino ¿no? Está complicado. Pero claramente, yo lo dije en un medio ayer, donde este gobierno y
y el presidente particularmente hizo campaña para llegar a ser presidente y basándose en el modelo de Irlanda. Yo soy profesor de economía, ¿no? Sí. Siempre hablo con mis alumnos que el consumo es como el viento para los molinos, ¿no? No gira la economía si no hay consumo. Bueno, hizo campaña hablando de Irlanda y Corea. Bueno, esos dos países son un boom económico a partir que triplicaron el presupuesto en ciencia, tecnología y educación. No en pagar bonos o en hacer ajustes. Y ahí no resiste ninguna que al presidente le gusta hablar de las escuelas económicas. No ni la austríaca, ni los ortodoxos, ni los heterodoxos, ni los keynesianos. Ninguno conciben una economía sin consumo y sin trabajadores que tengan salarios correctos para generar consumo, para que se muevan las pymes y las grandes empresas. Bueno, esto es lo que está pasando en Argentina. Los trabajadores más golpeados, vuelvo a repetir, más golpeados son los universitarios. Creo que hay un ensañamiento particular, porque una ministra que se reunió con nosotros en el mes de junio y nos dijo, previa a llegar a reunirnos con Petovelo como ministra de Capital Humano, pasamos por el subsecretario de Política Universitaria, pasamos por el ministro el secretario de Educación, los dos secretarios de Trabajo, porque a uno le echaron. Llegamos a ella y nos dijo, bueno, si yo no consigo reconoció que en ese momento era la primera semana de junio, había un 40% contra la inflación, hoy es un 57%. Digo, si yo no lo consigo de una semana hablando con Milei y con Caputo, me pueden criticar. Bueno, es lo que estamos planteando. Nunca más se sentó con nosotros, desde junio hasta acá. Lo único que hizo es mandar comunicados agrediendo a las universidades, agrediendo a los rectores que la dirigen, a los trabajadores, a las trabajadoras, y lamentablemente el día viernes hubo una paritaria donde nosotros teníamos la esperanza de recuperar o que vinieran con una oferta, y la verdad fue una toma de pelo, porque nos ofrecieron 3% para agosto y 2% para septiembre. No llegamos a pagar ni el colectivo que aumentó hoy en la Argentina. Claro. ¿No? Marcelo, ¿cómo estás? Te escuchaba con mucha atención porque también soy docente universitario, entonces me preocupa profundamente la situación paritaria de nuestro sector y quería preguntarte por qué crees que existe este ensañamiento especial con los docentes universitarios al que hacías mención y que parece evidente, pero ¿por qué un gobierno como este elige crear un antagonismo con los profesores de educación superior? Yo creo que hay algo ideológico o de resentimiento hacia las universidades, porque recuerden cuando empezamos este semestre, el pasado, hablaban de adoctrinamiento, hablaban de gasto superfluo, hablaban de que en las aulas no se dictaba lo que se tenía que dictar. Bueno, las universidades argentinas, las facultades, los colegios preuniversitarios, son de primer nivel mundial. Lo han demostrado estadísticas que tanto le gusta mostrar a este gobierno o medidas internacionales. Hay universidades como la UBA o como muchas más de la Argentina que están entre las mejores del mundo, que generan vuelvo a repetir, el 50% de ciencia y tecnología. No hay países que tengan un nivel tan profundo de forma no arancelada, porque eso también hay otro prejuicio. En la última reunión sentaron a la subsecretaria del nuevo ministro Sturzenegger, y nosotros le planteamos, nosotros no queremos, no tenía por qué estar la subsecretaria ahí porque no es una negociación con ese ministerio, pero evidentemente quieren avanzar en otra política, que también es el planteo del arancelamiento. La universidad es pública, laica, gratuita y de calidad en la universidad. Qué grave lo que estás diciendo, Marcelo, porque además mientras estamos todos bastante distraídos en otras cosas que también son relevantes, pero que se copan toda la agenda, Sturzenegger entró en acción, Claramente, y son los mismos actores que estaban en los 90. Bueno, yo decía, tengo 32 años trabajando en la universidad pública. Desde el año 94 que no se vive una situación salarial igual. Y en esa época un ministro, si ustedes recuerdan, que un subsecretario también era Sturzenegger, nos mandaba a lavar los platos a los investigadores y a los universitarios. Claro. El señor Cavallo. Bueno, son los mismos que están asesorando a este gobierno. Entonces, nosotros estamos sufriendo la misma política, lamentablemente. También recuerdo cómo le fue con una asfixia salarial en este momento. También recuerdo cómo le fue a López Murphy, ¿no? Cuando quiso arancelar Bueno, la misma política. O sea, estos sectores vienen planteando esto hace muchos años. Claro. Porque, a ver, acá hay que ver si esto es un derecho social, como nosotros creemos que es la educación y la educación superior, o es una mercancía que se pueda arancelar. En los países latinoamericanos, la mayoría y en algunos países de Europa, se trata como una mercancía la educación superior. No es una educación obligatoria, por lo tanto quieren que sea arancelada, es un negocio. Claro. Bueno, nosotros no, creemos, por ley lo dice nuestra Constitución, decimos bien claro que hay autonomía de las universidades, pero también hay una ley que la respalda que dice que es un derecho social a la educación, es un derecho humano educarse, ¿no? Marcelo, son 3 días, ¿verdad? ¿Medida de fuerza?
Exactamente, nosotros estamos con 48, nuestra central ha tomado una posición de 48 horas sin actividad el día de hoy y mañana, con jornada el día miércoles, y el frente en su totalidad, la semana que viene, hacia el día 20 y 21 vamos a hacer 48 horas, y si no hay una respuesta, el 23 va a haber una evaluación de si el gobierno da un giro en su política, vamos a avanzar a septiembre con una gran marcha nacional, como fue la de abril, donde vamos a convocar a toda la sociedad, que creemos que nos acompañó con 1,5 millones de personas, como fue el 23 de abril, donde se tocó un ADN de los argentinos, ¿no? La educación y la escuela pública son valores de ascenso social. Creo que la destrucción y la desfinanciación apuntan a que eso no suceda. Entonces vamos a convocar de nuevo a la sociedad y aclararle que la situación no está resuelta para que el gobierno tuerza este rumbo, ¿no? Marcelo, gracias por recibirnos hoy. Ahora, cuando se junte con el otro Marcelo Creta, decirle que un día tenemos que hacer una nota dúo. Una casualidad, vos sabés que me ha pasado varias veces, pero es un compañero que trabaja de guardavida en la Facultad de Derecho, y yo soy docente. Era todo, ¿viste? Yo leí y digo, pero ¿cómo? Es el secretario y además es guardavida y además. Claro. Gracias, Marcelo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por transmitir todo esto. Hasta luego, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE. 12:27 minutos hasta las 14 estamos acá. Sí, todo, vienen por todo, o sea, fueron por tu salario. Hola, ¿te diste cuenta que fueron por tu salario? Fueron por tus derechos laborales, fueron por tu derecho a la salud, están yendo por las universidades también. Digo, mientras estamos compungidos, mirando, entretenidos, enojados, ¿cómo no vamos a estar enojados? Todos están enojados, indignadísimos con todo lo que te pone en la pantalla, obvio que sí, pero bueno, están pasando muchas cosas. No, por supuesto, a mí lo que me sorprende, Felicitas, es que el oficialismo, con una caída de frutas y verduras del consumo de frutas y verduras que se conoció este fin de semana, con los números de pobreza que se conocieron, la verdad está comiendo pochoclo, porque si antes la oposición se la lleva de arriba, si antes la oposición no hacía nada para enfrentar el ajuste, ahora directamente está colaborando con que esto pase. Ahora menos, la verdad que eso es lo más angustiante, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está el terreno liberado para que hagan cualquier cosa? ¿Pueden hacer cualquier cosa? Bueno, yo creo que no, y que también hay una discusión por la agenda informativa, ¿no? Y por qué tanta leña se le echa a este tema, cuando sabemos que es verdad, es un presidente en un acto de violencia de género gravísimo, pero que también hay que ver lo que está pasando alrededor. Es una discusión que la planteamos nosotros. Sí. O sea, que no hay una discusión. En Infobae, que publicó las notas, no va a estar. Claro, hay un bar planteando, ¿por qué no discutimos un poquito la agenda? Pero siempre somos los mismos, me parece, ¿no? La gran agenda ni pestanea. Bueno, tiene que ver también con ir a discutir el modelo mediático, y te tiro una picante más con lo que pasó después de la ley de medios, que fue una gran conquista, pero con su aplicación y lo que pasó en el campo popular, que tuvo cierto miedo de volver a discutir lo que pasa con las políticas de comunicación. 12:29 minutos, Julio. Pasó la fecha 10, aunque le queda un partido todavía. Hoy a las 19 Tigre recibe a Godoy Cruz. Necesita ganar el Matador porque está complicado en lo que tiene que ver con el puntaje general y los promedios. Pero lo que ha dejado esta fecha 10 ha sido el gran triunfo de Rosario Central en el Clásico. 1-0 contra Newell's Old Boys con ese gol de Mayo. Recordemos que Central tiene un técnico interino que es Matías Lecky después de la salida de Miguel Ángel Russo. Pero pudo imponerse una vez más en el Clásico histórico que ha dejado muchas secuelas. En Newell's ya sabemos que cuando se dan estos resultados, cuando hay una derrota, ese equipo que lo sufre lo paga bastante caro. Hay que hablar también del regreso de Marcelo Gallardo, que se dio en el más monumental, colmado, no cabía un alfiler el día sábado, pero en cuanto a resultado, 1-1. Tenemos que hablar de la pálida presentación de Boca, 1-1 con Independiente Rivadavia. No levanta el equipo de Diego Martínez, sobre todo de visitante, y esta semana se le viene una parada bastante brava en lo que tiene que ver con Copa Sudamericana. La gente que está en Boca, habla de que tiene que sacar un buen resultado, o sea, Boca tiene que acceder a los cuartos de final para que Diego Martínez continúe en su cargo, así de claro. Y después tenemos que hablar de la victoria Independiente 2-0 contra Estudiantes, la primera en el campeonato, la primera con Julio Bacari de DT. Veremos si será el inicio de la recuperación del club de Avellaneda, y pasando y mirando la otra vereda, lo que ha sido la derrota de Racing, ¿no? Que preocupa muchísimo a sus hinchas, este Racing que uno siempre piensa que tiene un gran plantel, pero no despega nunca, y no pudo subirse a
a la punta. ¿Cómo está esto? Huracán está primero con 20, después del empate con River. Lo siguen Unión y Atlético Tucumán de gran campaña. El equipo de Facundo Saba, que logró un triunfo sobre la hora contra un San Lorenzo que está también en una crisis tremenda. Y ya vamos a hablar también del Club de Boedo, porque hubo cambios en lo que tiene que ver con la integración del fútbol. Y puede que también Sturzenegger se meta acá. Ojo con esto, ¿eh? Sí. Y hay que, después también vamos a hablar de las sociedades anónimas, porque hubo una declaración de Rodolfo Donofrio, expresidente de River, que llama bastante la atención en este sentido. Pero bueno, es la constante idea que tiene, sobre todo el gobierno, obviamente, Mauricio Macri, de la implementación de las sociedades anónimas, y van por todo. Por todos lados Sturzenegger, una maravilla En esto, la sopa tenés hablas de Sturzenegger. fútbol, aparece Sturzenegger. Sacás el boleto, te aparece un Sturzenegger. Vas a trabajar y te aparece Sturzenegger diciéndote, a ver usted cuánto hace que trabaja acá, ¿qué está haciendo? Sí, es el nuevo Drupi. Increíble esto. Bueno, la verdad que bastante lamentable. Después vamos a meternos un poco más en esto. Hoy saben con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con Juan Monteverde. Me parece muy interesante poder charlar con él. Escribió el fin de semana una columna en Página 12 en tono reflexivo con respecto no solamente a lo que fue la derrota electoral, sino la derrota política del año pasado, y abre su columna con una frase de Perón que dice: hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, porque la gran pregunta es cómo se rearma ahora el campo popular, y es la pregunta que le vamos a trasladar, por supuesto. En breve llegará también Germán Peinazo, así que tan de rapidito, ya estamos de regreso. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la Radio de las Madres la abrazamos entre todas y todos. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Entrá a am530somosradio.com y elegí la mejor opción. AM530 Somos Comunidad. Y somos mucho más que radio. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 12:37 minutos. Pasan cosas en la economía, claro que pasan un montón y ameritan nuestra atención, les diría. No tenemos que estar dormidos con esto. Qué suerte que lo tenemos hoy a Germán Pinazo, como todos los lunes, en línea, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, columnista de nuestro programa. ¿Cómo está, Germán? ¿Cómo está, Felicita? ¿Cómo andan ahí? Muy bien. ¿Cómo viene el lunes? Estamos viendo la acción de Sturzenegger por todos lados, estamos un poco asustados. Nos estaba escuchando, sí. Acá, bueno, arrancando una semana de paro, el no inicio del semestre. Claro. Así que... Hay uniformidad, digo, acá están todas las universidades, todas las organizaciones, digo, el país está preocupado por el tema universitario. Sí, efectivamente, es que lejos de solucionarse la cuestión salarial es el peor momento salarial de los docentes universitarios y de los trabajadores y trabajadoras no docentes. Me animo a decir, uno de los peores del retorno a la democracia, con lo cual no hay nada, no hay un horizonte de solución a ese tema, con lo cual es complejo, va a ser un semestre muy complejo. No tenés voluntad política, ¿a qué te juntás, no? Te juntás, les pedís, te dicen que no, te juntás, les pedís, te dicen que no. En otro momento por lo menos la podías pelotear, arreglabas algo, ahora es nada. Sí, y además me parece que hay una clara decisión de ataque a la universidad, porque si uno ve dos datos rápidamente, pero si uno ve los salarios de los trabajadores y trabajadoras universitarios cayeron más que los del conjunto de la economía, que los de la Administración Pública Nacional, incluso, digamos, ¿no? Los de la Administración Pública Nacional, el último dato de inflación, que es junio, cayeron 26%, y los del conjunto de trabajadores universitarios cayeron 30%. Y el Ministerio de Capital Humano se informa, para variar, muy curioso, pero habla de un crecimiento de salario del 70% en el 2024, que para eso tiene que incorporar el mes de julio, y un crecimiento de la inflación del 70%, pero no tenemos datos de inflación para julio, con lo cual ya está comparando cosas que no se pueden comparar, y además no habla del 25% de inflación de diciembre, para lo cual no hubo ninguna compensación salarial. Casualmente se olvida la inflación de diciembre, digamos, ¿no? Entonces es una cosa, digamos, no solo es un ataque, es muy difícil explicar que no sea deliberado, porque ¿por qué dar un aumento salarial menor a los trabajadores universitarios que a los de la administración pública? No se explica, y si uno ve, hay 90.000 docentes que son jefes de trabajos prácticos o docentes ayudantes de educación simple. El conjunto de esos docentes simples o ayudantes o jefes de trabajos prácticos son 90.000 de un universo de más o menos 200.000, y esas personas necesitan 4 cargos para llegar a un ingreso equivalente a la canasta básica total, que es lo que separa a las familias de ser pobres o no. Entonces es muy difícil que los trabajadores universitarios con este nivel de salario puedan... que la universidad pueda funcionar. Claro. No es un asunto solo de los trabajadores universitarios. Entonces me parece que hay algo deliberado ahí, y estaría bueno que efectivamente el problema se asuma como lo que es un problema de toda la sociedad, ¿no? Un problema a tener profesionales, a tener investigación. Es un problema no solo de los trabajadores, no solo un problema gremial, ni siquiera de los estudiantes que vienen a la universidad, sino de la sociedad en su conjunto. Está claro. Germán, vamos al tema de hoy. Me pasó un cuadrito, Germán, el fin de semana, que la verdad me dieron ganas de llorar. Digo, este tipo no solo nos amarga el lunes con las noticias económicas, también el fin de semana, en donde veíamos los aumentos de todo, ¿no? Había servicios y demás. ¿Querés que escuchemos primero el audio que tenemos? Recordemos. Sí. Dale, favor. Escuchemos al presidente Javier Milei, a ver. La tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo. Quiere decir que yo la tendría que multiplicar por 6 para dejar en equilibrio. Eso me da 3.36, ¿sí? Pongamos 3.40 para hacerlo fácil. Correcto. Ahora, la mitad de eso es impuestos. Con lo cual, si saco los impuestos, estoy en 175. Pongámosle 180.
¿sí? Otra de las cosas que nosotros queremos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Eso implicaría un incremento del flujo de fondos del 50%. Quiere decir que de los 180 nos vamos a 90 o menos, entre 90 o 80. Con lo cual de 56 a 80 no hay tanta diferencia. Bueno, esas cuentas hacia el aire que hace, pero bueno, no cumplió con nada. Nada salió como lo dijo. Yo quiero mantener algo de seriedad, pero es muy difícil, porque además está muy bueno el recorte. El audio original era más largo, yo les pasé y era arrancado diciendo: yo escribí 150 páginas. Siempre el nivel premio Nobel era: esto lo tengo súper estudiado, ustedes son unos liliputentes que no entienden nada. Yo lo que voy a modificar es el flujo de ingresos de las empresas, y acá no hace falta subir tarifas y qué sé yo. Y te decía como un campeón un montón de números al aire, y te decía que las buen chamullo, hay que decirlo, ¿no? Le sirvió aparte. No, un chamullo. Lo trajo hasta acá. Sí, le sirvió. Ahí está la gran duda, yo eso no lo puedo responder, si él se creía en ese momento lo que decía o no. La verdad que no se me parece también ni relevante, ni tan menos por lo que vos decías antes sobre discutamos ideas, etcétera. Pero digo, nada de lo que está diciendo ni se acercó a la realidad. No. Yo te había pasado un dato que difundió la CELAC, el Centro Estratégico, ¿la CELAC? No me quiero... Latinoamericano de Geopolítica. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, efectivamente, que difundió el fin de semana, que entre otras cosas también, y te decía ayer, Felicitas, está construido sobre bases de observatorio de tarifas de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo también traía algunos datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, de la UBA y el CONICET, porque después quisiera hacer alguna reflexión sobre el terraplanismo o este tipo de discursos delirantes y el límite que supone para eso las investigaciones de la universidad pública, ¿no? Sí. Entonces la CELAC difundió el fin de semana una información diversa sobre aumento tarifario en gas, electricidad, agua y cloacas, internet. Gas, desde diciembre a esta parte, 532%, electricidad 529%, agua y cloacas 255%, telefonía móvil 255%, colectivo 409%, subte 778% y así. ¿Qué había dicho Milei? El usuario, que el ajuste iba a caer sobre la casta, ¿se acuerdan? Hace tanto tiempo, ¿no? Pero que como él iba a modificar la ecuación financiera de las empresas, bajando el costo de la inversión y yo qué sé, bajando los impuestos, no sé qué, todo lo que él dijo, los usuarios no iban a pagar el aumento tarifario porque lo que él iba a hacer era bajarle los costos y por lo tanto eso no iba, que las tarifas recién iban a aumentar cuando subieran los salarios. Por supuesto que nada de eso pasó. Todos los aumentos tarifarios de 400, 500% que estoy diciendo, no solo fueron aumentos mayores al aumento del salario, que con suerte en algunos segmentos del sector privado supera el 100% desde que asumió Milei. Todos son aumentos 4 veces mayores a los del salario, sino que por supuesto incluso mayores a los de la inflación. Recordemos una inflación interanual que no tiene antecedentes, digamos, desde la hiperinflación del año 91, ¿no? Entonces ahí lo que me parecía interesante para hacer hoy era, como pasan tantas cosas, es tan acelerado los problemas económicos que venimos discutiendo, no dejar pasar algunas cosas, no solo este aumento tarifario, no solo que incluso, y ahí voy a los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, efectivamente los subsidios han bajado, pero y ahí hay algo para pensar en términos de futuro, han bajado en términos reales, pero siguen representando el 12,2% del gasto primario, que está por encima del promedio que tuvieron los subsidios entre 2018 y 2023. Digamos, el gobierno no está teniendo, pese a este enorme aumento de las tarifas, una estrategia que sea consistente para reducir significativamente los subsidios y para reducirlos en términos del presupuesto, con lo cual una cosa bastante probable es que este aumento tarifario no sea el último, y que, como todos suponemos o como todos podíamos prever, el gobierno no tenga ninguna estrategia consistente para reducir los subsidios, porque
En paralelo es una reducción de sus subsidios medio espasmódica, sin un plan antiinflacionario, sobre todo pateando para adelante una parte importante de los pagos. Algunos hemos hablado, particularmente a las generadoras eléctricas, a Camesa o a Enarsa, digamos, ¿no? Con lo cual es eso, es mostrar una más de las inconsistencias del gobierno de Javier Milei, del especialista en crecimiento con y sin dinero. Y después una cosa que a mí me parece también importante, digamos, ¿no? Y por eso citar la CELAC, citar al Observatorio del Fondo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, al Instituto Interdisciplinario de Política Económica del CONICET. ¿Por qué? Porque a mí me parece que en línea con lo que decíamos al principio, este ataque a las universidades no es un ataque casual, creo yo, en parte porque las universidades son un límite a este tipo de construcción de identidad política, digamos, ¿no? Cuando hay una persona que se para frente a una cámara y dice, bueno, yo soy doctor porque el doctorado me lo dio un amigo, o yo voy a hacer este flujo de no sé qué, y dice absolutamente cualquier cosa, hay del otro lado un sistema científico que hace sumas, restas, divisiones y que dice, no, señor, esto no es así, no, señor, el peso de los subsidios aún sigue, los usuarios no están pagando una parte significativa del costo de las tarifas, esta estrategia de reducción de los subsidios es inconsistente con una estrategia antiinflacionaria. Entonces me parece que en línea con esto que está sucediendo hoy, de que no están comenzando las clases en la mayoría de las casas de estudios del sistema universitario nacional, me parece interesante mostrar estas inconsistencias y hablar otra vez sobre la importancia de la universidad pública. Interesante, muy interesante, mucho dato, y está bueno volver sobre, pasa que hay tanto archivo reciente de Javier Milei, ¿no? Pero volver a escucharlo cuando decía incluso, no creo que era en este mismo, Germán, que decía, es mentira que el costo del boleto se va a ir del transporte del colectivo, se va a ir a 1.300, creo que hizo, 1.400, es mentira. Y justamente en gran parte del país ya se está pagando, ronda los 1.000, algunos más, y acá en Buenos Aires se está diciendo que sacan el subsidio y se va a 1.300. Pero claro, por supuesto que no era cierto, pero además no tiene una estrategia, ya lo dijimos varias veces, no hay una estrategia antiinflacionaria. El gobierno suspendió subsidios, las tarifas subieron un montón, repetimos, 500, 400% en casi todos los rubros, muchísimo más que todos los índices, pero además como no tiene una estrategia antiinflacionaria, lo que está haciendo es posponer pagos, digamos, ¿no? Y entonces en algún momento o los subsidios van a subir o las tarifas van a volver a subir, digamos, no hay nada que esté pensado de manera consistente. Se entiende, digamos, ¿no? Se entiende, sí. Entonces no es solo el contraste entre lo dicho y lo efectivamente hecho después, sino que lo preocupante es que no haya ninguna estrategia, ni en sus propios términos, porque tampoco es que el gobierno, entonces, repito, hoy, según, creo que este dato no lo dije, pero según el dato que muestra este observatorio, el Instituto Interdisciplinario de Política Económica, el usuario está cubriendo el 40% del costo. Ni siquiera en los términos del propio Milei esta es una estrategia exitosa. Es una mala noticia para todos, para nosotros también, porque cuando lo eliminen, digamos, vas a pagar, entonces, ¿cuánto? Es la pregunta. Claro, pero por otro lado, se ve que en el gobierno no son sonsos porque hay, digamos, una estrategia de ir dilatando lo más posible el aumento de tarifas y sobre todo cuando nos acercamos a un año electoral, con lo cual lo que hay va a ir sumando un montón de inconsistencias también. Entonces no es solo el problema de la inconsistencia entre lo que dijo y lo que efectivamente terminó haciendo, sino lo que están detrás de estos números y en términos de la política de subsidios y del plan macroeconómico y antiinflacionario, que me parece que no lo hay. De hecho, más allá de una bruta recesión, no hay ningún tipo de plan. Germán, gracias, te mandamos un abrazo grande, buena semana, estamos atentos a lo que ocurre con las universidades. Gracias a ustedes, que tengan buena semana. Quiero mencionar que el CIN se manifestó a través de un comunicado sobre la situación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, hablando de universidades, y de las universidades de reciente creación, son 5 las que están en una situación, digamos,
que genera alerta. El Consejo Interuniversitario Nacional ratifica la necesidad de resguardar el respeto a la autonomía universitaria, el valor constitutivo, inescindible y fundante del sistema universitario público argentino en el marco de que cada comunidad debe elegir sus autoridades y definir sus normas de convivencia. Por supuesto que es mucho más extenso. Cierra haciendo referencia, queremos hacer referencia a la situación que atraviesa la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, en la que este escenario ha perjudicado directamente a las y los trabajadores, docentes y no docentes, que no han cobrado sus salarios correspondientes. Por ello, y fundamentalmente en esta institución, reivindicamos la autonomía y el cogobierno universitario y reclamamos el respeto de la voluntad de la propia comunidad universitaria. Saben ustedes que el gobierno de Javier Milei designó un rector ignorando lo que justamente se había determinado en asamblea y la rectoría de Cristina Camaño. Volveremos sobre este tema más adelante. 12:52 minutos, Jair Sibel. Felicitas, hay elecciones en Ecuador, van a ser el año que viene, 2025. Recuerdan que el actual presidente Daniel Noboa ganó porque se adelantaron con una muerte cruzada los comicios que estaban previstos para el año que viene, y nuevamente sobre la palestra están los candidatos de los principales espacios. En principio, Daniel Noboa, hijo del magnate Álvaro Noboa, dueño de más de 1000 empresas, el hombre más rico de Ecuador, famoso exportador de bananas, va a ir por su reelección. Un tipo que, si bien cayó en imagen, sigue sosteniendo bastante aprobación por parte del electorado, con un discurso de mano dura, con un discurso de combate al narcotráfico. Recordemos que Noboa gana después de que Fernando Villavicencio, fuera acribillado a la salida de un mitin. Así que Noboa va por su reelección. La pregunta es, ¿qué iba a hacer el correísmo? Bueno, el correísmo volvió a elegir a Luisa González, una asambleísta que hasta el año pasado tenía un perfil muy bajo, de mucha confianza de Rafael Correa, que tiene el desafío de ser la primera mujer presidenta del Ecuador, que había hecho una primera elección muy buena, que finalmente salió primera, de hecho, entre las preferencias, parecido a lo que pasó con el peronismo acá. En el balotaje pierde porque no logra conseguir mayorías, y la gran discusión tiene que ver con qué va a pasar con el movimiento indígena. El movimiento indígena en Ecuador es muy fuerte. Antes estaba con un liderazgo que era bastante reacio al correísmo, el de Yacu Pérez, un indígena auspiciado por ONGs verdes. Ahora cambió, y quien lo dirige es Leónidas Sisa, un tipo muy interesante que dirige el movimiento Pachacuti, que reivindica el componente originario del pueblo ecuatoriano, con mucha presencia en la sierra. En Ecuador, una de las grandes contradicciones es entre sierra y costa, entre Guayaquil y Quito, si se quiere, y ahora la gran discusión tiene que ver con qué va a hacer este movimiento indígena, que ya anunció que va a tener un candidato a las elecciones. La pregunta es qué sucederá en un hipotético balotaje, sobre todo con las bases, porque Leónidas Sisa es un poco más cercano al correísmo, pero las bases están muy enojadas con Correa por alguno de los que fueron sus decisiones durante los 10 años de gobierno. Recordemos que Correa, el principal líder político de Ecuador de oposición, está impedido de volver al país porque tramita contra él una condena por causa de corrupción en el caso Baldas y Sobornos, que son dos casos muy amañados, a tono con lo que hace la justicia en todos nuestros países, pero Rafael Correa está desde Bélgica, no puede retornar a su país. Lo que sí propone el correísmo es que si gana las elecciones va a ir a un proceso de asamblea constituyente para reformar, entre otras cosas, la justicia. Así que nada de un discurso de moderación, lo que está proponiendo es un cambio de fondo en las instituciones ecuatorianas. Veremos lo que sucede el año que viene en un Ecuador que está en una crisis económica y de seguridad muy dramática que afecta al país. Les recomiendo también, Germán citaba a CELAC, les recomiendo una encuesta que salió, que ahí pueden ver un poco cuáles son las preocupaciones y los sentires de la población ecuatoriana. La gran clave va a estar, te digo, hoy, un año antes, en cómo juegue el movimiento indígena en un balotaje entre la derecha y el correísmo. Perfecto, miramos entonces a Ecuador también con mucha atención. Vamos a hacer una rondita de oyentes antes de pasar por el fútbol y de irnos a la tanda. Tenemos muchos aquí, les agradecemos, en el 11 32 000 530, y también muchos que se suman al streaming, al canal
de YouTube, Somos Radio M530. Nosotros queremos agradecerles, porque realmente en un año tan complicado, es un año complicado para todos, y para la comunicación, para los medios de comunicación y para los laburantes de los medios de comunicación, es, les diría, un año muy, pero muy delicado. Para nosotros es un gran honor estar en esta radio. Ni hablar. Es en la radio de las madres por todo, ¿no? Bueno, no estoy hablando solamente de una cuestión laboral, estoy hablando de una cuestión que tiene que ver con la pertenencia, con encontrarnos de este lado de la grieta, cuando los discursos de odio van incrementándose, los gritos se incrementan, la imposibilidad de pensar, parece que pensar estuviera, a veces parar la pelota, pensar, buscar otra perspectiva es necesario, y aquí podemos hacerlo. Así que nada, quiero agradecer que se siga sumando mucha gente. El fin de semana estuve en la obra, en el teatro, acompañando Ya Nadie Recuerda a Chopin, se llama la obra, después les voy a contar porque fue maravillosa, y me encontré con muchos oyentes y muchas oyentes que bueno, se sienten reconfortados de poder encontrarse en este dial, y de que estemos hablando, no siempre pensamos igual, pero que por lo menos hablamos el mismo idioma y estamos de acuerdo en lo más importante, ¿no? Que es el respeto a la vida, que es el respeto a las diferencias que tenemos entre nosotros, que es el respeto a la democracia, de eso estamos hablando. Que nadie se salva solo, ¿no? El combate a esta idea individual de que uno puede crecer pisándole la cabeza al que está al lado. Bueno, nos metemos con algunos oyentes, dale, sé que se pasa rapidísimo el tiempo, mira, ya se nos fue la primera hora de programa. Si mandan mensajes de audio que sean cortitos, 1 minuto, fíjense por ahí, así los podemos escuchar al aire. Dardo me pregunta, ¿ese profe aprobaría a un estudiante que hiciera las afirmaciones que hace Milei? Nadie sale a denunciar institucionalmente que Milei dice barbaridades y absurdos, dice Dardo. Pasa que denunciar ¿dónde? ¿Cómo? O sea, mediáticamente, cada vez que tienen la oportunidad, la gente que se da cuenta y no quiere ser hipócrita al respecto lo dice, como lo acaba de hacer Germán Binanzo. ¿Pero dónde vas a denunciarlo? De hecho, acaba de salir la información del plagio de Javier Milei de su último libro. Si le faltaba algo a dos autores estadounidenses, a 2 autores chilenos y 1 estadounidense, le copió casi 50 páginas, Feli. Es muy desesperante, me dice por acá Silvina, como los políticos, entre comillas, y les políticas sería, no reaccionan. Gracias, Sil, te mando un abrazo grande. Bueno, ¿por qué salen todos ahora y cuando atacan a la Universidad de las Madres nadie dice nada? Marcelo de la Plata, bueno, hay puentes de solidaridad, todos quisiéramos que sean más contundentes, por supuesto, ¿no? Lo del CIN es una buena noticia, no es el organismo más revolucionario del planeta, así que es una buena noticia que haya una mayoría que por lo menos defiende la autonomía universitaria, que no es poco. Sí. Bueno, y esto hay que seguir construyéndolo, se trabaja eso también, ¿no? Y está bueno este compromiso que existe en alguien que escribe y que se indigna porque dice, che, ¿y por la Universidad de las Madres qué hacemos? Bueno, Augusto de Caballito, gracias. Sería importante difundir el nuevo contenido de la Constitución riojana. En la semana nos vamos a dedicar a eso, gracias, Augusto, un mensaje mucho más extenso. Bueno, Claudio dice, apoyo la lucha de los universitarios, pero evalúen que el paro ya no afecta en este contexto. Si no pasan a la movilización, degradan las instituciones en eje al objetivo que prefiere el gobierno. Te sumo que ese es un debate que se vienen dando los sindicatos docentes, Feli, que tiene que ver con que el gobierno quiere cerrar las universidades, entonces la metodología del paro sin clase termina abonando a esta narrativa. Ahora, al mismo tiempo, 130.000 pesos gana el docente de la mínima. ¿Qué podés hacer para visibilizar el conflicto? Bueno, en esa tensión hay clases públicas, hay movilizaciones, hay asamblea, pero bueno, la actividad de lucha más álgida, más potente, sigue siendo el paro sin actividades. Bien, es una linda discusión esa. Patri nos dice, buenos días, Feli y equipo. Hoy empecé el día pagando el aumento de transporte para ir a trabajar. Más de 700 pesos para llegar y con un ingreso mínimo. Ya me jubilo, no sé cómo voy a hacer para sobrevivir a la insensibilidad de este gobierno, nos dice Patricia. Pato, te mandamos un abrazo grande y sí, claro que genera angustia. Miriam de Lanús, buenas tardes, Feli y equipo. Lo escucharon ayer a Moreno decir que lo voy a repetir porque no lo escuché, no es que desconfíe Miriam, pero por ahí, bueno, yo busco el textual cuando voy a repetir algo de lo que dijeron. Lo escuché, ¿sabes? Diciendo qué cosa a nuestras compañeras no les pasa esto de la violencia de género porque son mujeres guapas, una cosa por el estilo. La violencia de género nos atraviesa a todos, una pavada. No todo el mundo puede opinar como si supiera de violencia. Hay que estudiar un poquito, mirarse un poquito, no hay que salir a decir sanata, porque todas las mujeres, por más bravas que seamos o por más fuertes que parezcan, pueden ser víctimas en algún momento de violencia de género. Bueno, te sumo a Fabricio que dice, Fabiola está preocupada por las fotos de su hijo, pero la nota se la dio a
Infobae. Bueno, contradicciones también de esto, ¿no? Infobae que publica las mismas fotos que ella repudia. Y Susana dice, las universidades bonaerenses me dieron la claridad suficiente para entender y discernir entre la mentira y la verdad. También Vivi nos manda un saludo grande y Silvia un mensaje muy largo que es un poco una catarsis de lo que está sucediendo con la oposición. Hace falta un poco de catarsis, ¿no? Para todos. Sí. Hago uno más y después vuelvo. Sé que hay un montón, muchas ganas de hablar acá. Gracias, Diego de Corrientes, le mandamos un abrazo. Feli, pregúntenle a Marcelo Universitario si se acercaron legisladores, gobernantes, intendentes, etcétera. A esta gente no les importa el bienestar, vienen a regalar la patria. Bueno, tengo un mensaje mucho más largo también de Diego que me tira varias líneas por acá. Gracias, Diego. Gracias a todos. Estamos enseguida de nuevo por acá, por el 11 32 000 530 y en el YouTube Somos Radio AM530. Dame una muy cortita, Julio. En un fin de semana donde se terminaron los Juegos Olímpicos, también habló Rodolfo Donofrio, expresidente de River. Me llama la atención lo que había dicho porque él fue muy firme en esta cuestión de que River sea una sociedad civil sin fines de lucro. Él lo mantiene, pero dejó abierta la posibilidad de que el resto de los clubes y que la AFA también permita el ingreso de las sociedades anónimas. Un discurso un tanto curioso de Donofrio, que en algún tiempo también había dicho que Mauricio Macri lo había perjudicado bastante a River cuando él fue presidente, y sin embargo ahora parece que esa cuestión ha quedado a un lado. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Vamos a la tanda rapidito, ya estamos de vuelta. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Capital de las plazas cada 6 cuadras, estamos llevando a cabo un programa de puesta en valor de plazas históricas. En Plaza Rocha vamos a acondicionar el sector de juegos, colocar solado de caucho, luces perimetrales, más forestación, sumar un nuevo playón gastronómico, rampas de acceso, bicicleteros y restaurar los monumentos. Prepárate para encontrarte con la diversión. Prepárate para encontrarte con tu ciudad. La Plata, capital del encuentro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un
rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto que queda para pensar? ¿Cuánto nos deja para pensar y para analizar? Yo sé que muchos la semana pasada se enojaban porque decían, ¿cuánto nos van a marcar la agenda? Bueno, es importante lo que pasó, no podemos negar que fue estrepitoso. De hecho, acabamos de hacer toda la hora anterior con todo lo que viene detrás del escándalo Alberto Fernández Fabiola, que es mucho, ¿no? Lo de economía que acabamos de contar. Es mucho lo que viene, pero démosle una vueltita más para derivar después en la cuestión política, que es la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo se sale de acá? ¿Qué pasa con la oposición? Porque si ya la oposición estaba desdibujada con este golpe, ¿cómo se rearma? ¿Por dónde es la salida? Esa es la gran pregunta, porque pensaba que sí, el poder de daño de Alberto Fernández, antes que nada habíamos hablado infinitamente del poder de daño de Alberto Fernández cuando llegó a la presidencia y empezó a cortarse, e incluso el año pasado decíamos, bueno, cuando deje de ser presidente, ¿cuál será el poder de fuego de Alberto Fernández? Y no lo pensábamos de la manera que se está dando, pero efectivamente, fíjense ustedes qué dañino es. Dañino para los sueños, digo, de las personas que piensan que otro país es posible, que no todo es el horror que hoy nos gobierna. El fin de semana sí publiqué el news, que los invito a leerlo, los invito a entrar en mi página y suscribirse siempre, felicitasbonavita.com, es gratuito, es solo para que entren a leer. Y lo que proponía y que quiero repasar aquí a grandes rasgos es la lectura necesaria del contexto en el que se da esta denuncia contra Alberto Fernández, que en ninguna manera lo exculpa o le baja el tono a la gravedad de la denuncia. Dicho esto, repaso que todo esto sucede cuando todavía tenemos un núcleo de poder con operadores de la justicia, con operadores en medios de comunicación o con medios de comunicación incluso, con agentes de inteligencia, todo esto que ya conocíamos y que a Alberto le decían durante todo su gobierno, le dijeron, Alberto, tenemos que hacer algo con esto, hay que transformar la justicia, hay que ver qué hacemos con esa concentración de... Bueno, Alberto no quiso entrar por ahí y hoy ese núcleo de poder, podemos llamarle de diferentes maneras, pero ese núcleo de poder que tiene una justicia para sí mismo y que decide qué está bien y qué está mal, funciona. Hay una avanzada de la extrema derecha que nos tiene todavía en modo de shock, atónitos, y que en este momento está gobernando y que va en contra de todos los derechos que hemos conseguido, no solamente las mujeres, de los derechos en términos generales, hablábamos recién de los trabajadores, y encima negacionista. Y hay además un desánimo generalizado, no somos los mismos que hace 10 años, ¿no? Claramente, repasábamos que Mauricio Macri tuvo que mentir y decir, che, se viene la revolución de la alegría, no me llevo nada puesto, y así lo votaron, porque si decía lo que iba a hacer, no lo votaban. Hemos cambiado tanto, hemos venido tan a menos en estos últimos años, que Javier Milei hace campaña con una motosierra y es elegido, ¿no? Me parece que eso habla de las expectativas también. Cierro porque ya lo tenemos al entrevistado, en todo caso después vuelvo sobre el tema y les cuento un poco más al respecto, porque yo creo que tenemos que desandar esa trama, que tenemos que pensar en quién es quién, quiénes son los jueces, quiénes son los operadores del poder que están sacando rédito de esta denuncia. Vuelvo al comienzo, nos preguntábamos cómo se sale, cuál es la salida política de acá, lo que se preguntan los sectores populares, lo que se preguntan los que están hoy muy desanimados viendo como un gobierno cargado de odio como sigue adelante, y voy a saludar a Juan Monteverde, que ha publicado, les contaba en la hora anterior, una columna en Página 12 este fin de semana que es muy interesante leerla porque da pistas justamente
de por dónde puede ser esa salida. Juan Monteverde es concejal dirigente de la Ciudad Futura, fuerza política de Rosario. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, abrís con una frase de Perón que dice: hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, y la verdad que estamos hablando bastante poco de las ideas, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es muy atinada en general. Esa es una frase de Perón que suelo utilizar mucho, y creo que en este momento particular es doblemente importante, porque también muchas veces tenemos la tendencia a poner que los problemas son las personas, y que cuando esa persona no esté más, el problema se resuelve, y así nos terminamos engañando y no haciendo buenos diagnósticos de lo que nos pasa. Y sin buenos diagnósticos de lo que nos pasa va a ser muy difícil que en el futuro no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, yo vengo insistiendo mucho durante el último tiempo en esto, que el problema que hoy tiene Argentina no es Milei, que cuando Milei se vaya el problema va a seguir ahí, porque tenemos una sociedad que está rota. Y en el caso de lo que estamos discutiendo, un poco todos atónitos por las noticias de los últimos días sobre lo que la denuncia contra Alberto Fernández, es un poco lo mismo. Es muy fácil decirle, usarlo como el chivo expiatorio y decir, el problema era solamente esa persona, y donde en realidad lo que hay un problema es un problema de cultura política. Por eso esa frase de Perón me parecía interesante, y creo que todos estamos como muy en shock, no solamente todavía intentando recuperarnos de una derrota electoral, que también fue una derrota política, y que con estos últimos elementos termina siendo también una derrota moral. Por eso yo, cuando escribíamos con Karen Tepp la columna, para intentar pensar, para intentar también llegar con palabras de aliento a todos los militantes que votamos eso, que militamos eso, que básicamente hace mucho tiempo decidimos dedicar una parte importante de nuestra vida a la suerte de los demás, que eso es militar, que no nos merecemos muchas veces los representantes que tenemos. Y decíamos cómo usábamos una frase de García Linera, donde él plantea que uno puede perder elecciones, puede ser derrotado militarmente, puede incluso hasta perder la vida, en los distintos momentos de la historia de las luchas. Pero la peor derrota para los que queremos cambiar el mundo es la derrota moral, porque de esa derrota no te podés recuperar fácilmente, sino que él plantea recién se recupera la próxima generación. Entonces yo creo que hoy estamos en un momento donde tuvimos una derrota electoral, donde además tuvimos una derrota política. De una derrota electoral uno se puede recuperar rápidamente al turno electoral siguiente, haciendo ajustes en el marco de alianza, con distintas propuestas, con cuestiones tácticas. Y una derrota política, que también fue la derrota del año pasado, lleva más tiempo, porque hay que hacer una crítica muy profunda, hay que hacer cambios estratégicos, hacer trabajo mucho más de fondo, pero también en 10 años, planteamos nosotros, uno se puede recuperar de una derrota política. Ahora, una derrota moral es mucho más difícil, porque uno pierde legitimidad ante la sociedad que pretende representar. Entonces creo que estos últimos hechos no hacen más que agrandar esta crisis de representación política que estamos viviendo en Argentina. Nosotros estamos convencidos, y lo venimos discutiendo incluso con muchos compañeros, con otros dirigentes, que es falsa esta idea de que la sociedad argentina de la noche a la mañana se derechizó, y que lo que estamos viviendo es un cambio ideológico profundo, donde los valores que históricamente ordenaron a nuestra sociedad, la solidaridad, la idea de lo público, ya no sirven, y ahora la sociedad es de derecha. Para nosotros el problema es que la gente se cansó de vivir mal y no encuentra una representación política. Entonces, ese diagnóstico es distinto a decir que la sociedad se derechizó, porque si la sociedad se derechizó, entonces es un problema de la sociedad y tendrá que recapacitar. No, es un problema de la política. Nosotros creemos finalmente que en este momento, donde creo que tocamos fondo, lo que tenemos que cambiar es justamente la cultura política, que en términos mayoritarios y hegemónicos, independientemente de ideologías e independientemente de los partidos políticos, hoy es mayoritariamente verticalista, machista, porteñocéntrica y clasista. Nosotros creemos que hay que hacer eso, cambiar esa cultura política para poder salir de esta situación. Vos dijiste algo recién al pasar que me parece, dijiste los que queremos cambiar el mundo, y en realidad me parece que el gran problema, además, en quienes representan a los sectores populares, es que se olvidaron de que había alguna posibilidad o alguna intención, no sé si de cambiarlo, pero por lo menos de modificar algunas cuestiones para que sea menos injusto, ¿no? Hay una cuestión de agenda también y de propuesta. Sí, hay una cuestión de... A ver, yo creo que es más grave aún.
yo creo que no es solamente de agenda, porque lo que viene pasando durante, yo creo que por lo menos los últimos 10, 12 años en Argentina, es que la política se fue de la sociedad. La política se fue del territorio, se abandonaron muchos de los espacios de militancia, se concentró el 100% de la energía militante en el Estado y se abandonaron los territorios. Cuando uno se retira de la sociedad, cuando uno se abandona del territorio, termina perdiendo la agenda. Por eso muchas veces cuando se discute que lo que hay ahora que hay un problema de, bueno, cuáles son las demandas del nuevo tiempo, yo creo que eso sucede, esa crisis de imaginación política, que es eso en definitiva, porque la política se alejó del territorio. Es imposible que en un país que tiene 50% de pobres, es imposible que en un país que está en Latinoamérica, que es el continente más desigual del planeta, la política se quede sin agenda. Es inviable. Digamos, el problema es que se queda sin agenda porque ya no tiene interlocución. Entonces, la agenda política termina siendo la agenda de los políticos. Y por eso, cuando uno escucha a muchos dirigentes, insisto, independientemente del aspecto ideológico, en los programas de televisión, la mayor parte del tiempo están hablando no de los problemas reales de la gente, sino de su propia agenda. Termina siendo un juego de políticos hablando entre políticos y periodistas, y la gran mayoría, en definitiva, siente que no estamos hablando de ellos. Entonces, encarar un cambio en la cultura política tiene que ver con eso. Repreguntarnos, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Esto que vos decías, yo creo que cualquier militante del campo nacional popular, de la izquierda, del progresismo, independientemente del nombre, de hecho nosotros llamamos la idea de campo crítico, que es el concepto que utiliza Rita Segato para, que ella dice, sin faccionalismo, o sea, independientemente de nuestro origen, de nuestro partido, si militamos en un sindicato, en un club de barrio o en un movimiento social, para mí hay una gran diferencia. Lo que queremos cambiar el mundo, después vemos cuánto lo podemos cambiar, la radicalidad de las propuestas, pero básicamente los que queremos, no estamos de acuerdo con cómo están las cosas y nos animamos a pensarlas de otra manera, a decir, bueno, las cosas no es que son naturalmente así, las cosas son así, pero se pueden ordenar de otra manera. Bueno, eso estamos de un lado. Y después están los que dicen, no, esto es así, el mundo es injusto por cuestiones naturales, y a lo sumo hay que administrar la desigualdad. Y bueno, yo creo que en ese cambio de cultura política, donde tenemos que ver qué nuevo tipo de liderazgo construimos, que no sean liderazgos individuales, que sean colectivos, que se construyan de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Es decir, no esta idea de, bueno, tengo un líder que da las órdenes, que piensa en las estrategias, que hace todo, y abajo soldados que ejecutan esas órdenes, y además que sea de la periferia al centro. La Argentina es mucho más grande que la capital federal y sus alrededores. Yo creo que ahí nos estamos perdiendo, por este tipo de cultura política, una diversidad, una heterogeneidad y una potencia, y una Argentina distinta y diversa que existe, pero que lamentablemente no tiene espacio en la discusión pública. Está Jair Sibel, que se suma a esta charla. Hola Juan, ¿cómo estás? Desde acá miramos con mucho interés lo que hicieron en Ciudad Futura, digo, con un entramado mucho más chico que el monstruo que tenían enfrente. Pusieron en discusión el proyecto de ciudad, y bueno, yo soy de los que cree que en algún momento van a gobernar esa ciudad, pero quiero saber cómo se construyó eso. Digo, desde acá los miramos con cierto extrañamiento por la capacidad de construir por fuera de las estructuras más tradicionales, pero también con los pies en el barrio. ¿Cómo nace Ciudad Futura y cuál es la apuesta hacia adelante de este espacio? Bueno, agradecerte primero. A ver, sí, nosotros estuvimos en un contexto de retroceso total como el que estamos viviendo en Argentina. En el mismo momento histórico, una fuerza política de nuevo tipo estuvo nada más que a 14.000 votos, una ciudad de 1 millón de habitantes, de ganar la ciudad. Sacamos 48,5% de los votos, en una experiencia política inédita. ¿Por qué? Y creo que hay muchas pistas que sirven no solamente para Rosario, sino para este momento de la Argentina, porque logramos conformar una plataforma de articulación política que se llama Rosario Sin Miedo, que logró juntar a lo mejor de la tradición política, digo, a los sectores del peronismo, a los que quieren cambiar el mundo, a los sectores del sindicalismo, del movimiento social, con Ciudad Futura, que es un partido político nuevo, digamos, que construimos nosotros con nuestras propias manos, que es un partido de movimiento, decimos nosotros porque viene de los movimientos sociales, pero también da la disputa en las instituciones y en el Estado, y creo que pudimos combinar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación,
Y creo que ahí hay una clave para pensar lo que viene, ¿no? En esto de escribir las nuevas canciones y que se da muchas veces esta falsa antinomia donde lo nuevo implica anular lo anterior. O sea, este debate entre lo dicotómico entre lo nuevo y lo viejo, que sí, bueno, esto se soluciona jubilando dirigentes. No es así, en esta idea de rescatar, porque a ver, nosotros hoy podemos pelear por todo lo que falta, o porque no nos roben lo poco que nos queda, porque alguien peleó antes. Es decir, la historia no arranca cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Entonces, ser capaces de reconocer en el otro lo mejor de esas fuerzas políticas, pero también diciendo, si nosotros no tenemos cierta rebeldía para decir hay cosas que hay que empezar a hacerla de otra manera, tampoco la historia avanza. Bueno, yo creo que en Rosario pudimos juntar esas distintas tradiciones, plantear un proyecto que no sea una alianza, una mera alianza electoral, sino un proyecto estratégico, entablar un diálogo con la sociedad. Se llama Rosario sin miedo al espacio, porque el principal problema que tiene Rosario es la violencia y la desigualdad. Entonces, también tener un diálogo sincero con la sociedad y que un proyecto político ponga la preocupación número uno en el centro para entablar ese diálogo. Bueno, logramos que casi 1 de cada 2 personas nos acompañe. Yo no solamente no tengo duda de que vamos a ganar las elecciones para gobernar la ciudad en el próximo turno, pero creo que también, más temprano que tarde, esta lógica de construcción política, esta cultura política, estas ideas, también van a terminar gobernando la Argentina, porque tenemos un reservorio en nuestro pueblo, en las organizaciones, en la militancia, que a lo largo y a lo ancho del país están haciendo cosas distintas, pero muchas veces, por tener la cultura política que tenemos, estas ideas no terminan llegando a los lugares de decisión. Bueno, acá nos animamos a dar un espacio, nos animamos, y esto es importante decirlo, a competir en una PASO, porque también, en Argentina parece que no se pueden utilizar las primarias abiertas. Yo creo que son una gran herramienta, porque básicamente es darle el poder a la sociedad para que elija las conducciones. Todo el tiempo discutimos quién conduce. Bueno, animémonos a que eso lo decida la gente. Creo que ahí hay una clave también para construir el futuro. Estamos escuchando a Juan Monteverde de Ciudad Futuro. La verdad que es interesante el ejemplo que cuentan desde allí. Yo sé que lo tenemos hace ya varios minutos al aire, que acaba de salir del Consejo Deliberante además. Lo voy a comprometer, Juan, cuando te vengas por Buenos Aires, venite al estudio de la Radio de las Madres. Dale. Vamos a ir. Así podemos charlar un poquito más, porque aparte quiero que me cuentes de la idea de la fábrica de alimentos estatales, que me parece que es un re tema que nos debemos hace muchísimo tiempo. En un país como el nuestro es una vergüenza que la mayoría de los argentinos y argentinas tengan obstáculos para consumir los alimentos que producimos. Te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a ustedes, y prometo que ya en algunas semanas vamos para allá y nos pasamos por Dale, después nos ponemos en contacto. Gracias, Juan. Un abrazo grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Juan Monteverde. Bueno, qué interesante, siempre es interesante mirar la experiencia de ellos, ¿no? Aparte, gran experiencia. La elección que hicieron fue increíble. Bueno, quedaron a 2 puntos de ganarle al PRO, a los socialistas, a los conservadores de todo tipo, con una experiencia que fue por fuera del PJ más tradicional, y esta es mi adjetivación, y más rancio, ¿no? El PJ que también fue parte del gobierno de esa provincia durante muchos años, y construyeron una experiencia alternativa con mucho pie en los barrios más humildes de Rosario. Sí. Bueno, ya lo tendremos por acá seguramente, para hablar, porque me parece que manejan un abanico de temas que son muy, pero muy necesarios, y para refrescar sobre todo esta agenda que decimos. Bueno, ¿y cuál es la agenda? Yo me acuerdo de Cristina cuando el año pasado se decía se discutía quién iba a ser el candidato todavía, y había presiones de todos lados sobre algunos nombres. Ella decía, ¿por qué primero no acordamos una agenda de temas importantes sobre los cuales avanzar? Y creo que de las voces fue la propia Cristina la que dijo, tenemos un montón de temas en los que nosotros tenemos que hacer una suerte de autocrítica y ponerlos en la agenda, porque se los está llevando, se los está apropiando la derecha. El tema de la seguridad, el tema de la educación, un montón de temas allí, ¿no? Y Monteverde dice algo muy interesante. ¿Qué pasa si las PASO son un instrumento realmente transparente para elegir a los candidatos? Porque hay muchos candidatos que sacan el 0,7%, o sea, menos que, no sé, al nivel de Manuela Castañeira, un candidato muy marginal, y tiene mucha presencia. Pero escúchame, tiene mucha presencia en medios. Ahora, un tipo que saca 48,5 en la tercera ciudad o cuarta, si no me equivoco, más grande del país, y no lo ves en C5N, en todos los programas de tele. Y entonces la voluntad popular quiere un candidato conservador y lo vota en 0,7%, o quiere un candidato que
piense nuevos mundos y saca casi el 50. Bueno. Es una buena, pero la construcción de una agenda y estas temáticas, digo, alguien que se anima a decir cambiar el mundo, es como un montón, ¿no? Cambiar el mundo cuando estamos todos de brazos caídos, bastante abatidos, pensando que ya todo está perdido. Porque la verdad que la sensación que prima es esa. Y instalar ese estado de ánimo también es ganancia, ¿no? Para quienes hoy gobiernan. Y cambiar el mundo y sumar votos, porque para mí son las dos, Feli, porque tristemente vivimos en un sistema de democracia representativa que la participación es una vez cada 2 años. Tenés que lograr que te vote la gente. Bueno, me parece que si logras amalgamar las dos cosas, por lo menos es promisorio. 13:27 minutos, estamos acompañándolos aquí en la Radio de Las Manos. Hoy se nos pasó, pero se nos pasa volando, nos queda todavía un buen rato de programa. Yo estaba haciendo una intro y quería pasar por Lago Escondido. Voy a volver ahí porque Lago Escondido, dos cuestiones más que quiero mencionar con respecto a todo este tema. Por un lado, que Ercolini, creo que esto la mayoría lo saben, pero hay que refrescarlo por las dudas. Ercolini es uno de los jueces que viajó al Lago Escondido con fiscales, con ex agentes de inteligencia, con Marcelo de Alessandro, etcétera. Por eso lo recusa Alberto Fernández. No, es rechazada esa recusación. Queda Ercolini al frente y después tiene tanta suerte que sortean la causa Fabiola y vuelve a caer en la mano de Ercolini. Bueno, ¿no? ahí te das cuenta la cantidad de juzgados que hay, ¿no? Contados con las manos, porque si fueran más no caería en él. Bueno, Ercolini que se queda con esta causa. ¿Qué estoy diciendo? Voy a volver a aclarar porque todo es tan injusto que después te dicen, pero a vos te parece. No, yo creo que la denuncia Fabiola Yáñez merece toda la atención y toda la celeridad como las denuncias de cualquier mujer que denuncie violencia de género. Obviamente. Que lamentablemente no siempre encuentra esta celeridad. Y lo otro es que muchos se cuestionaban y hubo mucho sobre esto en estos últimos días, ¿por qué Clarín, en vez de ponerlo a Alberto Fernández en la tapa, lo pone directamente, la pone a Tamara Petinato? O sea, que otra vez pueden cuestionar el comportamiento, lo que quieran, pero no es un delito lo que veíamos en ese video. Y si no hubiera habido denuncia de Fabiola Yáñez, esa foto, ese video ni siquiera hubiera trascendido. Es un video naif, ¿no? Queda como un boludo el presidente, pero la verdad es que es un video naif. Era más que un boludo el presidente al final, ¿no? Pero bueno, es eso. Entonces muchos se preguntaban por qué. Y me parece que el tema Lago Escondido tiene un eco interesante acá, porque la pareja de Tamara Petinato, no hacemos periodismo de espectáculo nosotros, chusmerillo y demás, pero es un tema que es un aspecto que me parece puede ser revelador. La pareja de José Glinsky, que es diputado y que en ese momento estaba al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fue señalado cuando trascendieron los chats por el grupo de los huemules como el responsable por haber filtrado las fotos en donde se veía esa comitiva, que obviamente estaban los titulares, los grosos de Clarín, los jueces, demás, no querían ser vistos todos juntos, yendo nada más y nada menos que a la mansión de Joe Lewis, ¿no? Entonces, en esos chats juraban vendetta, decían, Marcelo de Alessandro, textual, decía, déjamelo, que ya lo voy a agarrar con un patrullero, lo vamos a hacer cagar. Bueno, claramente hay un olor a opereta en todo esto. El juez Yadarola decía, ya me lo voy a cruzar. No quiere decir que uno descrea del testimonio de Fabiola, ¿no? Pero quiere decir que jueces y medios juegan este juego desde hace muchísimos años, ¿no, Feli? Claro, pero totalmente. Digo, no hay que ignorar la trama, eso digo, es interesante, te dice mucho, todo este material te dice bastante de lo que está sucediendo. Y después, digo, exacerbado, Javier Milei está siendo muy violento con las mujeres en las redes sociales. Mírenle un segundo la cuenta de X y bardea y publica con nombre, apellido y foto a periodistas, actrices, cantantes. Es una barbaridad lo que está haciendo Javier Milei, que sí tuvo, porque él dice, a mí me acusaron, nos acusan de machistas sin pruebas. No, sí hay pruebas, porque él maltrató a mujeres frente a cámaras y tuvo incluso denuncias en la justicia por ese tema. Entonces, no quita la gravedad de lo de Alberto Fernández, pero Javier Milei también es un violento y ejerce violencia todos los días con sus políticas y con los contenidos o con lo que escribe o retuitea en la red social X. Y creo que lo del estado de ánimo, para cerrar ya con esto, no es menor, porque esto es una apuesta total a la despolitización, a la fragmentación, al desánimo. Te dicen, todo es una mierda. Todo representante que tengas termina así, como como Alberto Fernández. Poder de daño de Alberto Fernández, ¿no? Todo apesta. Nadie piensa en el Estado como o en la política como una posibilidad de mejorarle la vida a nadie. Y la verdad que eso es lo peor, ¿no? Lo peor, quebrar la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana tenga fe en la política como una herramienta transformadora, o en la democracia.
al final de cuentas, ¿no? O en la democracia, como un sistema para vivir, donde todos más o menos podamos convivir, ¿no? Yo estoy seguro que ese es el objetivo desde el primer día, Feli, atacar a la política como vía de transformación social, más allá del kirchnerismo, del peronismo, del radicalismo, la desinstitucionalización y la fragmentación de la sociedad. Esta gente no viene solamente a poner un modelo económico neoliberal, esta gente viene a destruir toda la intermediación entre la sociedad y el Estado. Viene a romper los partidos, viene a romper las representaciones y viene a romper, como vos decías también, la esperanza de nuestro pueblo. 13:31 minutos, vamos a hacer una tanda rapidito, ya estamos de regreso. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Eso la universidad. Nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si está pensando en invertir o mudar su empresa, piense en Cañuelas. A solo 64 kilómetros de Buenos Aires, somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable, atravesado por la autopista 6 a Cañuelas, la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205. El Parque Industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia. Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir. Cañuelas, tierra de oportunidades. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Mantén tu motor limpio y protegido. Tu auto te lo va a agradecer. Prix, líder en filtros de aire, aceite y combustible. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Estamos escuchando a Mon Laferte. El fin de semana vi el documental de Mon Laferte en Netflix. Digo, ¿qué puedo ver? Pum para arriba. Me dice mi hija, ¿por qué no miramos el documental de Mon Laferte? ¿Lo compartimos? Dale, lo compartimos. Me dieron una ganas de ir a abrazarla, a buscarla. Voy a ir caminando a buscarla donde sea para abrazarla, sí. Porque la verdad que es terrible la infancia de pobreza, de miseria, de abusos, de soledad, una tristeza indescriptible. La verdad que bueno, lo vi, a mí me gusta mucho Mon Laferte, y graba, les cuento una nomás, graba su disco con el que se hace famosa después de muchos años de cantar en la calle, de sufrir situaciones indeseables y demás, de tener consumos problemáticos. Le cortan la luz, ya estaba viviendo en México ella, y graba su disco llevando un alargue del estacionamiento hasta la puerta de su casa, enchufa la computadora, lo graba así y dice, lo más loco que después de haberla agarrado tanto tiempo, fue solo apretar que se publique y a partir de ahí cambia mi mundo totalmente. Yo no tuve que salir no dice militarlo, pero no tuve que salir a militarlo, a venderlo, nada, salió, se publicó el disco, la rompió y mi vida cambió 100%. Y en definitiva, dice ella, lo único que yo quería era que alguien me quiera, ser importante para alguien, no quería otra cosa que eso. La verdad que deja un mensaje muy fuerte. Si quieren verlo, lo buscan. Yo lo vi en Netflix el fin de semana y la escuchás a Mon Laferte y ya la escuchás de otra manera, además, claro, después de conocerle toda esta historia. 13:39 minutos, tenemos oyentes, dale, quiero escucharlos. Habla Lucía de Bursaco. Estaba escuchando la voz, la fiereza de Eve defendiendo la universidad. Y entonces digo, ¿cómo no va a contagiar eso? ¿Cómo no va a ser importante la persona que lleva adelante las banderas esas? Porque transmite resistencia y transmite lo que se necesita, ¿no es cierto? A las demás personas que no tienen ese valor y ese coraje. Gracias, claro, sí, qué necesaria la voz de Eve, sin dudas. Gracias, José, gracias, Liliana, que me dice, Alberto Fernández ha defraudado a quienes lo votamos para que haga política y no para hacer historias de alcoba. Vergüenza me da haberlo votado. Carlos también dice, farándula, la gente le quebraron la confianza y la dejaron en un limbo. Vino el clown y los demás se arreglaron o durmieron. Las mejores voluntades también se mallograron. La verdad que sí que hay que preguntarse por el silencio de muchos en esta instancia. También Roberto de Carmen de Areco me dice, si mi vecina denuncia violencia de género, ¿qué chance tiene de llegar al juzgado de Ercolini? Hola, buenos días, Radio de las Madres, Radio de la Resistencia. Eve está viva, Eve es el espíritu de esa radio, está en el micrófono, está sentada al lado de ustedes, así que ténganlo en cuenta. Cuando se habla en abril de esa movilización de las universidades, no se olviden que después de semejante convocatoria y adhesión, algunos, ¿no?, la UBA principalmente y algunos otros más, tomaron un camino distinto de diálogo con el gobierno. No se olviden.
Muchísimas gracias, Isabel Ladrogué, también. Bonito día, te oigo desde hace mucho tiempo y como siempre, bárbaro. Felicitaciones, pero muchas gracias, Isabel Ladrogué, te mandamos un abrazo grande. Bien, felicitaciones por encarar el tema de Alberto de esa manera y no como lo encara toda la prensa y nos tienen atontados y mientras Sturzenegger hace la que hace. Gracias, José Luis de Villa Ballester. Gracias, José, te mando un abrazo. Me gusta cuando te tiran felicitaciones, ¿eh? En este caso no era bullying, ¿eh? Yo lo sufrí en la escuela, pero ahora no lo sufro. Me imagino en la adolescencia. Bueno, Diego de Corrientes dice que por fin un dirigente que propone territorio, llámenlo todos los días, en lugar de los Rossi, los Valdés y demás, en relación a la entrevista con Juan Monteverde. Leo dice que es muy copado lo que dice, pero tiene temor a decir izquierda. Y después, bueno, también muchas repercusiones en lo que está sucediendo con Alberto y Fabiola, dice Day Reaper. Cuando nos detengamos en los operadores mediáticos de esta mugre, hablaremos de las dos periodistas que por estas horas son las voceras de la denunciante. Bueno, me parece interesante. Como tirabas del hilo José Ilinsky, hay hilo ahí también, me parece que ahí hay un hilo porque hay un documental que se está negociando, de cuya producción forma parte el marido de Borghi, la periodista del grupo Artear. La que tenía la voz cantante antes de que hablara Fabiola. Exactamente, ¿no? Que es la que tenía la información incluso antes de que la publicase Infobae, ¿no? Sí. Y que no tuvieron ningún reparo en publicar la foto sin la autorización, en este caso, de la persona que sufría la violencia, ¿no? Hay políticas que se hacen los distraídos, contentes con el ajuste que lo haga el demente de la motosierra. Gracias, no sé quién manda este mensajito, pero sí, en parte coincido con lo que dice. Hoy se cumple 50 años del fusilamiento de 16 guerrilleros del ERB en Capilla de Rosario, Catamarca, que se rindieron. Silvio Frondizi, abogado defensor, nos mostró en Filosofía y Letras las fotos con las manos atadas a la espalda con alambre de púas. A pocos días lo fusiló la AAA, Aldo de Constitución. Gracias, Aldo, por esta efeméride tan importante. Hola, Feli Yair, ayer me dio asco como hablaban de Alberto y Fabiola sin ponerse coloradas. Me habla del programa de Mirta Legrand, pero con la nieta, ¿sí? No sé cuál es, que está al mediodía, me parece, ¿no? Bueno, me recuerda parte del pasado. Betty, brava que sos, Betty, te mando un abrazo grande de Mar del Tuyú. Lorenzo Rodríguez dice que en esta misma radio, en el programa Desde la Gente, hablaron sobre la cooperativa y la empresa pública de alimentos, algo a lo que vos hacías referencia, Feli, en relación a los proyectos que propone el espacio de Juan Monteverde para la ciudad de Rosario. Muchos mensajes. Elisa, Leonardo, Ruli Berg dice prueba de resiliencia somos los argentinos una vez más. Todos le creen a Fabiola, me dice Leo, incluso los que hasta hace 5 minutos le decían fiambrola. Claro, en las redes sociales la destrozaron todos estos años, lo mismo que ahora están saliendo más escandalizados que nadie. Y está bien, dice, qué bueno hubiera sido que hace 27 años le hubieran creído a Lourdes Di Natale ¿se acuerdan, no? Sobre las agresiones que sufrió por parte de su pareja Mariano Cuño Libarón, actual ministro de Justicia. Si entonces Lourdes hubiera recibido un poco más de sororidad y atención mediática, tal vez no se hubieran sentido empujada a cometer el sospechoso suicidio. A todo esto, no se olviden que el estudio jurídico del actual ministro es el que defiende a los rugbyers franceses en un caso de abuso sexual. En medio de la causa, Cuño Libarona se reunió con el embajador de Francia y nos enteramos por qué se anunció en la agenda oficial del gobierno. Los abusadores están por volver al país. Buena gestión, sin dudas. Mientras tanto, suena la línea 144, pero no atiende nadie. Gracias, Leo. Sí, son más que sororidad, atención en términos generales, porque cuando se habla de sororidad actualmente lo hacen con cierto cinismo. Despecho, cinismo, claro, porque la responsabilidad es de las mujeres que no escucharon o que no estaban. De todos es la responsabilidad, ¿no? Claro. De una sociedad que decide en algunos casos mirar hacia otro lado. Y lo de la línea 144 es terrible, porque la vaciaron directamente. Bueno, Leopoldo lo que dice es, me parece que el espacio que se referencia con Cristina se debe depurar. Seremos pocos, pero es mejor saber a quién confiar la espalda. Y después Yeti también agrega que la peli le habría pagado a Fabiola $3 millones. Bueno, eso está por confirmarse. Sí. Lo cierto es que es un documental que va a protagonizar la propia Fabiola y que tiene como eje narrativo su tiempo como primera dama en la residencia Olivos. Bueno, felicitas, no den por seguro todo lo que dicen Fabiola y Alberto. No, claro, lo que hicimos fue sumar datos nada más, ¿no? Y Norma Drogué, muy interesante la entrevista con Monteverde.
bueno, muchos mensajes, gracias también a Estela de Ituzaingó por el mensajito que nos manda por acá. Después repasamos y llegamos, porque ya estamos muy cerquita del cierre. Hagamos una mesa más, Julio. Sí, antes de hablar concretamente de fútbol, déjame mandarle un saludo feliz al Museo Comunitario de la Isla Maciel. Estuve el día sábado allí y estuvo muy linda la visita. Hay muchos murales, entre ellos uno de Eve, gigante en una esquina. Así que bueno, el saludo, y a toda aquella gente que quiera hacer una visita guiada por allí, lo puede hacer entrando en Instagram a Museo Comunitario Isla Maciel. Hablamos de River porque se viene la semana de Copa Libertadores y Marcelo Gallardo está intentando armar una suerte de rompecabezas en lo que tiene que ver con la formación del equipo. Algunos futbolistas que no respondieron contra Huracán en el empate 1-1 en el más monumental, y un refuerzo que ya llegó y que seguramente será titular, Fabricio Bustos, ex lateral de Independiente e Inter de Brasil. Después está esperando River, está contando las horas nada más para la habilitación de Maxi Meza, después de varias idas y vueltas con Monterrey de México, que, oh casualidad, el próximo técnico de Monterrey, ¿sabés cuál va a ser? ¿Cuál? Martín de Michelis. No, una alegría para los rayados. No, tremendo. Es más, de Michelis tuvo una charla con Maxi Meza para tratar de convencerlo de que se quede en Monterrey. No sé si el hincha de River lo tomará mal o bien a esto, pero bueno, la historia con de Michelis parece que no termina. Pero bueno, River enfrenta el día miércoles, visita a Talleres de Córdoba en el partido de ida de octavos de final de Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos del Millonario. Perfecto. Felicita, sí, tenemos que hablar de Palestina, 70 muertos en un bombardeo de Israel a una escuela que funcionaba como refugio, se llama el Colegio Al-Tabaín, que en Gaza era el lugar de acogida de muchísimos refugiados, al menos 11 muertos, entre 70 y 90 las víctimas fatales. La realidad es que el Ministerio de Salud de Gaza confirmó que 11 de ellos eran niños. El ataque se daba a la hora de la oración del amanecer que realizan las personas de religión musulmana, las personas musulmanas, y no es la primera vez que pasa. De hecho, 477, escuché este dato, de los 564 edificios escolares de Gaza han sido atacados o dañados. 477 de 564. Hay una política sistémica de destruir las instalaciones públicas de salud y de educación. De hecho, la universidad más grande de Gaza fue bombardeada, siempre con la excusa de que funciona o como un centro de Hamas o como un centro de la yihad. La realidad es que son blancos fáciles de los ataques de Israel. El último dato es 39.600 en relación a las víctimas gazatíes de la colonización israelí, porque esto ya no es un conflicto es entre dos partes iguales. Esto es una situación de colonización en la que han muerto casi 40.000 palestinos. Lamentable, y ahí está la doble vara, ¿no? de la indignación internacional. Casi nadie habla de lo que está sucediendo. Incluso silencios raros en el propio campo nacional popular argentino. Quiero mandarle un abrazo grande. El sábado fui a ver, se las recomiendo para el sábado que viene, si pueden, vayan, la van a pasar muy bien. La obra de teatro Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, estuvo aquí durante el viernes. Estela Matute, le mando un besote. Quique Rosa en el escenario, Estela Matute, todo ese elencazo que tienen. La verdad que una muy buena obra de Tito Cosa, una obra que escribió en el 81 Tito Cosa. ¿Vigente? 81, muy vigente, muy vigente. Se cruza mucho por ahí del fascismo, mucho de la memoria, mucho de la cuestión aspiracional de la clase media. La verdad que es imperdible, y después se abre un espacio de debate, que es una suerte de conversatorio, que en el que me tocó participar allí, y me encontré con muchos oyentes de la radio, incluso parte del elenco es oyente de este programa, así que les mando un beso grande. Impecable la puesta en escena, la obra es genial, el guión es genial, pero el trabajo que hacen allí los actores con Norberto González, me lo encontré a Norberto González y lo recordaba de algún villano, creo que el último que vi fue un villano, digo, este señor, ¿qué pasa? Siempre villano, no. Maestro, un capo totalmente. El elenco con Daniel de Biase, Amancay Espíndola, Brenda Fabregat, Estela Matute, Claudio Pasos, Daniel Topino, realmente muy grosos, y aparte hacen algo en el escenario que es muy difícil, que es trabajan con recuerdos, recrean recuerdos de los personajes sobre el escenario. Yo cuando leí el
guión, digo, uy, ¿cómo resolverán esto? ¿No? Lo resuelven de una manera maravillosa. Así que se los recomiendo. Es en el Teatro La Máscara. La entrada sale 4.000 pesos, o sea, es muy accesible. Y aparte, para apoyar al teatro independiente, Banquemos al Teatro, que también es uno, digamos, es uno de nuestros, yo lo pensaba así, como uno de nuestros pilares de la memoria también, ¿no? La resistencia de los teatreros durante la última dictadura militar y esta apuesta a mantener viva la memoria. Bueno, en esta obra hablaban del 17 de octubre como una efeméride en la que se recordaba a Frédéric Chopin, 17 de octubre en Argentina, con marchas con multitudes en la calle, o sea, nos dice otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nada, les mando me reconfortó ir allí, y allí también en el conversatorio caíamos en la cuenta de que es muy necesario, que muchos están buscando salir a encontrarse, charlar, dejar un rato la pantalla, ver qué nos está pasando y sobre todo preguntarnos cuál es la salida, ¿no? De todo esto. No, me quedé con tu mención de la potencialidad del teatro. Pensaba en Teatro por la Identidad, claro, en Libertad, sí, en cosas que incluso yo vi de pibito y todavía no terminabas de entender todo, pero que ya eran muy... La cultura es una enemiga de este gobierno. Totalmente. Por eso la cultura es enemiga del fascismo, digamos, ¿no? Totalmente. Básicamente. Así que bueno, se los recomiendo. Vayan si pueden hacerlo para no solamente para bancar, sino porque la van a pasar bien ustedes. Nos metemos ya mismo en los audios que tenemos por acá. Sé que tenemos un montón. Vamos a escuchar algunos. Sigue el culebrón por el tema de las visitas a los genocidas. Dame el 3 de Lilia Lemoyne, a ver. Mira, lo voy a decir, me rompen soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran. No es el leitmotiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, para que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarroel fueron a visitar a Astiz. ¿Y qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. Si de algo les sirve, aparte para tapar el desastre económico y todo lo que están haciendo, es para tapar las internas que tienen, pues se están matando. ¿Cómo está en interna? Fuego a discreción. Se están matando. Y el dato que no mencionaba recién, pero que me parece importante, porque recién hablamos de inteligencia, medio y demás. ¿Dónde está poniendo plata? Porque, primero, quieren armar a nivel país para el año que viene. Se están matando entre ellos, es re difícil. Quieren prescindir de sus socios actuales para el armado. Se les complica, ¿no? Se están matando también con el macrismo. ¿Dónde está la apuesta? Están poniendo plata en inteligencia y plata en pauta. Digo, pauta dedo, ¿eh? La plata en inteligencia no le llegó a Lilia Lemoyne. Le estaría llegando. Pero bueno, digo, parece que las elecciones, prepárense porque vamos a seguir en el barro. Olvídate. Pero estamos en el barro, tenemos que ver cómo salimos del barro, pero el plan del gobierno es seguir en el barro. Y bueno, veremos qué pasa en 2025. La imagen de Milei venía en franca caída. Sí. Quizá ahora se amesetó un poco con esto. La foto del fin de semana con Ricardo Quintela, con Axel Kicillof y demás, quizás sea una buena pista para mirar. No solo, digo, buscamos algo fresco. Lo escuchábamos a Monteverde recién, el encuentro, algo que genere un poco de esperanza, ¿no? Algún brote de esperanza, algo, ¿no? Bueno, escuchalo a Ricardo Quintela, a ver. El Estado lo que busca es la renta social, es decir, que cada ciudadana y que cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de tener la garantía de llevar un plato de comida, de llevar un remedio, de llevar un libro para que sus hijos se alimenten, se eduquen y se puedan curar. Y fundamentalmente que tengan la posibilidad que haya un Estado que genere condiciones para que puedan acceder a un trabajo digno que le permita llevar la sustentabilidad a la mesa de su familia. Bien, y además Axel Kicillof, un fragmento también de lo que dijo en este discurso en el acto de presentación de la nueva Constitución de La Rioja. A ver. Venimos hoy a plantar bien firme una bandera que están intentando destruir y avasallar, que es una bandera importantísima y central para la historia de nuestra República, y esa es la bandera del federalismo que oía cómo celebra el pueblo en su himno, federalismo reconociéndole a los municipios su coparticipación, y eso que hoy nos quieren negar
Cuando dicen que van a fundir a cada una de las provincias, le respondemos así: Argentina es federal. Bueno, ojalá lo que sea que surja nuevo tenga una impronta federal que se viene declamando y reclamando hace bastante tiempo, pero que parece se complica. Es muy difícil y lo que está pasando actualmente es un total retroceso. 13:55 minutos, estamos aquí en la radio de las madres. Lo veo a Polimeni, que ya está preparado con todo su equipo. Obviamente los invitamos a quedarse en la programación de la 530. Esta semana no vamos a salir con temas internacionales. Bien. Algo que van a aplaudir algunos que decían, ningún tema quiero en inglés. Ninguno. Basta, stop English. ¿Por qué? Esta semana vamos a salir, ¿por qué dice? No, yo banco escuchar tanto tema, por favor. Mirá todo lo que nos perdemos si cerramos así el grifo, ¿no? Pero pensé que esta semana podíamos hacer saliditas con punk. ¿Qué les parece? ¿Acaso nos convertiremos en el mejor programa de radio de la historia? Creo que nos faltaba un poco de punk para convertirnos en el mejor programa de radio de la historia. Haters se llama, estamos escuchando a Flema. ¿Se la vamos a dedicar a quién? Un listado de personas a quien dedicárselo si quieren. Sí. Yo se lo voy a dedicar al presidente, básicamente. Es el hater más grande y más importante de la República Argentina. No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Todos reciben el mismo trato. Esto es lo que acaba de subir Javier Milei, que dice la prisión, la sociedad ideal progre. Opa. Yo compro, salvo lo del sexo gay, después lo discutimos, pero todo lo demás estoy. Julito, nos vamos. Se oficializó nomás, Feli, la incorporación de Julián Álvarez al Atlético de Madrid, así que va a ser dirigido por el Cholo Simeone, otra aventura más de la araña, uno de los grandes baluartes que tuvo el equipo en Qatar 2022. Perfecto, Jair, hasta mañana. Hasta mañana, Feli. Mañana te cuento un poco de lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Dale, perfecto. Gracias, Charlie querido, en los controles centrales, Mariana Collante, Renata Pérez Córdoba, Lucho Murad, equipazo de producción. Quédate en la 530, que tengas un buen lunes. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM.